Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, queridos jóvenes, queridos hermanos, queridas hermanas que están siempre pendientes de este hermoso estudio del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a continuar con el capítulo 8 y capítulo 9 de esta serie que hemos estado estudiando durante todos estos domingos pasados acerca de este hermoso libro lleno de esperanza para nosotros. En las lecciones anteriores habíamos estudiado en el capítulo 6, donde nuestro Señor Jesucristo hace la apertura de los 7 sellos. En el transcurso del estudio, solamente hemos estudiado o hemos abierto prácticamente 6 sellos, el cual al final del sexto sello, la Biblia nos hace un paréntesis, un paréntesis para poder estudiar realmente acerca de los 144,000 sellados, quedando pendiente la apertura del séptimo sello. Hoy nos vamos a meter en el capítulo 8 y vamos a estudiar la apertura del séptimo sello y vamos a estudiar el inicio de las 7 trompetas del Apocalipsis. Así que quiero que me acompañen, que tengan su Biblia en mano para poder corroborar los versículos, el cual voy a estar describiendo a través de este estudio. Este séptimo sello debe hacer palpitar nuestro corazón de emoción. Si hasta aquí has entendido todos los sellos, ya te habrás dado cuenta que Apocalipsis no es un libro de terror y que la historia está confirmando lo que el Apocalipsis venía diciendo desde el primer ciclo. Al final del capítulo 6 vimos que al abrirse el sexto sello fue anunciado por medio de grandes señales cósmicas la llegada del día de la ira del Cordero, que eso lo vimos en Apocalipsis 6, versículo del 12 al 17. Ahora, el capítulo 7 constituye un paréntesis en el que se nos ha presentado a dos grupos de personas que serán libradas de la ira del Cordero. En primer lugar, 144,000 descendientes de las 12 tribus de Israel. Y en segundo lugar, vemos una gran multitud incontable de personas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Ahora en el capítulo 8 tiene lugar a la apertura ya del séptimo sello, el cual quedó pendiente en los estudios anteriores. Y con ella se desencadenarán los juicios del día de Jehová, con el que se prepara la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no debemos perder de vista que todos estos juicios tienen como finalidad establecer el reino de Dios en este mundo. El hombre no quiere reconocer los derechos que Dios tiene como creador y como propietario de esta tierra. Y también rechaza la gracia de Dios manifestada por medio de la muerte del mismo Hijo de Dios, ofrecido como sustituto por los pecados del hombre. En esta situación, lo único que Dios puede hacer para establecer su reino es juzgar a este mundo. Así que a lo largo de estos pasajes estaremos viendo al Señor Jesucristo en su faceta de juez soberano. En nuestros días muchos hombres manifiestan hoy en día su arrogancia, ignorando y, y ridiculizando a Dios. Algunos llegan incluso a proferir insultos contra su Creador. Y en su insolente atrevimiento se preparan en su imaginación para enfrentarse a Dios en el día del juicio. Quizá usted ha tenido que escuchar a personas que dicen: cuando llegue al cielo voy a decirle un par de cosas a Dios. Queridos hermanos, estas personas culpan a Dios de todos los males que ocurren en este mundo, mientras que ignoran convenientemente los efectos de sus propios pecados. Pero en ese día sus insolentes bocas se cerrarán y sus rodillas se doblarán ante la gloria y la majestad del que está sentado en el trono. Entonces vamos a iniciar este capítulo 8. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Séptimo sello. Dice que se hizo silencio. ¡Wow! Es raro, ¿verdad?
Porque cuando tú vas al capítulo 4 y al capítulo 5, vas a ver que en el cielo hay una adoración. Los ángeles están adorando constantemente. Los seres vivientes adoran al que está centrado en el trono. Y ahí también encontramos a los 24 ancianos. ¿Y por qué ahora que el cielo está lleno de adoración, de cánticos, de música, dice que ahora está en silencio por media hora? Veamos mejor lo que nuestro Señor Jesucristo, Él que tiene la respuesta, Él nos va a responder a través de su palabra. Si nos vamos al libro de Mateo capítulo 25, versículo 31, dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Presta atención a esto, queridos jóvenes, queridos hermanos. Dice que cuando Jesús regresa a la tierra por segunda vez, ¿cuántos van a venir con él? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántos van a venir con él? Dice todos, porque Jesús viene con todos los ángeles, viene con todos. En el cielo no queda nadie, se queda totalmente vacío. Todos vienen. ¿Y para qué vienen todos con Jesús? Dice que vienen para reunir a las familias de la tierra, para llevar a su pueblo. Dice que también los ángeles se reunirán y reunirán a todas las familias. Y los ángeles vienen para juntar. Y dice que hay silencio como media hora. Realmente esto es simbólico. Pero ¿qué significa media hora realmente? En la Biblia nos habla de un año que es normal y de un año que es equivalente a una profecía que tiene un significado. En profecía, un día equivale a un año y un año, viceversa, equivale en profecía a un día. ¿Y dónde lo registramos eso? ¿Dónde se registra eso? Esto se registra en el libro de Números, capítulo 14, versículo 34. También lo podemos leer en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Y también en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Entonces, si ya tenemos evidencia de que un día en profecía vale un año, ¿cuánto entonces vale media hora? Vamos nosotros mismos a analizarlo. Si dice que un año, que es igual a 12 meses, en profecía vale un día, que un día es prácticamente 24 horas, entonces la mitad de ese día o de ese año, que es medio año normal, que equivale a 6 meses, en medio día profético equivaldría a 12 horas. ¿Ok? No sé si me dejo entender. Un año, que es 12 meses, vale un día profético y ese día profético vale 24 horas. Medio año normal para nosotros, para los seres humanos, equivale a 6 meses, medio año. Y esos 6 meses en profecía equivale a medio día profético, que es igual a 12 horas. Y para el hombre, medio año, la mitad, que es 3 meses, en profecía sería 6 horas, porque es la mitad de 12 horas. Y si 3 meses te vas a un mes equivale a 2 horas. Y de un mes, la mitad, que es 15 días en profecía equivale a una hora. Y la mitad de 15 días, que es normal para el hombre, que sería 7 días en profecía valdría media hora. Entonces, media hora profética sería 7 días humana, 7 días en el horario humano, en los días del hombre. 7 días sería media hora en profecía, media hora profética. Y esos 7 días sería prácticamente una semana. Entonces, si el cielo se queda en silencio, el viaje entre la venida de Jesús y el regreso de todos los ángeles o redimidos
que están en el cielo será de 7 días, o sea, de una semana. Entonces, en conclusión, una semana Jesucristo tarda que venga con todos sus ángeles para llevar a todo su pueblo. El cielo dice que se queda vacío y en silencio. Y cuando se abra este cielo, tú y yo estaremos preparados prácticamente. Y ese día no tiene fecha, pero sabemos que ese día el Señor vendrá para estar con nosotros en las nubes. ¿Qué cosa estamos esperando nosotros? ¿Qué es lo que estamos esperando? Que ese día o que ese gran día llegue. Y esa es la gran esperanza de todos aquellos que murieron en Cristo. Todos aquellos que dieron su vida por amor a Cristo estarán esperando. Los 6 sellos ya pasaron. Ahora nos falta uno, que es el séptimo sello, que es este. Así como falta que termine el periodo de una iglesia, nos falta solamente este último sello, esta última iglesia, esta última trompeta que es la que vamos a estudiar ahora en adelante. ¿Saben cuál debe ser nuestro mayor sueño? Más que los logros y los títulos en la tierra, nuestro mayor sueño debe ser vivir por la eternidad. Nuestro mayor sueño debe ser estar con nuestras familias en el cielo. Este mundo es pasajero. Hoy lo ves bonito, mañana puede perder su valor. Vivimos en un mundo relativo, donde nada es real. Todo se acaba, todo tiene fecha de vencimiento. Morimos en cualquier momento y nosotros lo sabemos. Y si buscamos solamente las cosas de este mundo, estamos olvidando de lo que es eterno, de lo que realmente es lo que vale. Los 7 sellos nos enseñan de que nosotros estamos viviendo la parte final de la historia y ese día se aproxima. Necesitamos creer de corazón, no decir solo creo en Jesús. Necesitamos que nuestra creencia nos lleve a tomar buenas decisiones. Hay muchas personas que dicen, yo deseo, pero solo deseo, pero nunca toman buenas decisiones. Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Ha llegado el momento de tomar decisiones acertadas. Si yo sé que todo se cumplió como dice la Biblia, este séptimo sello en cualquier momento se va a tocar y estamos viviendo en la parte final de la historia. Para, para atravesar este mar necesitamos poner el pie en el agua. Para atravesar el mar necesitamos poner el pie y para poder ir al cielo necesitamos hacer de entrega total de nuestro corazón. Necesitamos fe y fe para creer en todo lo que nuestro corazón siente. Hoy quiero invitarte, hoy quiero que tomes esa buena decisión, porque sé que tú también quieres vivir con Cristo, así como yo lo quiero vivir. Ahora en el versículo 2 del capítulo 8 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Como repito, la apertura del séptimo sello también muestra 7 ángeles con 7 trompetas, de modo que se da lugar así a una nueva serie de juicios que se irán ejecutando en el momento en que cada uno de los ángeles toque la trompeta. Una vez más en el libro de Apocalipsis vemos que los ángeles participan de forma muy activa en la administración de los juicios de Dios sobre este mundo. Por supuesto, Dios no necesita de su colaboración, pero le complace delegar su autoridad en ellos, como también lo hace y lo seguirá haciendo durante toda la eternidad con los creyentes. En relación con esto, debemos notar que estos ángeles se les dieron 7 trompetas. Este hecho subraya a la autoridad final de Dios. Y todo esto proviene de Él. Y que todo lo que sucede en la tierra ha sido preparado y fijado en el cielo, en el trono de Dios. En cuanto a las trompetas, debemos decir que son usadas con frecuencia a lo largo de toda la escritura, normalmente anunciando un evento especial. Como por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Las trompetas lo usaban los sacerdotes para reunir a la congregación de Israel cuando se había de mover el campamento. Eso está en Números capítulo 10, versículo 2.
También dice que se usaban las trompetas en las fiestas solemnes, y eso lo vemos en Levítico 25, versículo 9. También lo vemos en Números capítulo 10, versículo 10. O también se dice que se usaban las trompetas cuando iban a la batalla para que fueran recordados por Dios. Eso lo vemos en Números capítulo 10, versículo 9. Los profetas se servían de ella para advertir al pueblo de sus pecados y del juicio inminente. Eso lo vemos en Isaías 58:1, Jeremías 4:5, Ezequiel 33:1-7. También se dice que en el Nuevo Testamento se asocia con el tiempo del fin. Ahí lo vemos en Mateo 24:30-31, Primera de Corintios 15:51-52 y Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Pero tal vez el uso de las trompetas en el Antiguo Testamento que guarda un paralelismo más claro con este pasaje de Apocalipsis, lo encontramos ahí en el libro de Josué también, 6, capítulo 1 al 27, cuando Josué recibió instrucciones sobre la forma en la que debía conquistar Jericó. Los sacerdotes deberían ir delante del arca de Jehová, provisto de trompetas, de cuernos de corneros, y durante 6 días deberían dar la vuelta a la ciudad en silencio, mientras que los sacerdotes tocaban las trompetas, advirtiendo a los habitantes de Jericó de la proximidad del juicio de Dios sobre ellos. Pero el séptimo día debían dar 7 vueltas y al final los sacerdotes tocarían prolongadamente las trompetas y gritaban con fuerzas. Entonces las murallas de Jericó caían y la ciudad sería conquistada, dando lugar a que el arca de Dios, que simbolizaba su presencia, tomara posesión de ella. Ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 8, versículos del 3 al 4. Dice la palabra de Dios. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió, dice, la presencia de Dios, el humo de incienso con las oraciones de los santos. Antes de que los ángeles hagan sonar las trompetas, hay un incidente preliminar. Otro ángel debe presentar una ofrenda de incienso sobre el altar. Esto guarda una similitud exacta con lo que hacían los sacerdotes en el templo en el día de las expiaciones. Y eso lo vemos en Levítico capítulo 16, versículos 12 y 13. Como vemos, el sacerdote debía llenar el incensario de brasas de fuego del altar de holocausto donde se quemaban las víctimas de animales. Y eso tomaría en sus puños perfume aromático molido y lo llevaría todo al altar del incienso, quien se encontraba en el lugar santo, y allí lo haría arder, haciendo subir el olor grato a la presencia del Señor. La idea es que las oraciones por sí solas eran perfectas y debían ser acompañadas por el fuego del altar del holocausto en el que se quemaban a las víctimas de los sacrificios. En nuestro caso diríamos que nuestras oraciones son escuchadas por los méritos del Señor Jesucristo que se ofreció en la cruz para salvarnos. Quedaba claro que había una relación en el acto de quemar el incienso y hacer subir las oraciones ante la presencia de Dios. Y el salmista lo expresa de esta manera en Salmos capítulo 141, versículo 2, donde dice, suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como ofrenda de la tarde. Y encontramos también una ilustración de esto en la historia de Zacarías, también el padre de Juan el Bautista, cuando leímos ahí en Lucas capítulo 8, versículo del 8 al 10, Lucas versículo 1, perdón, del 8 al 10. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Todo esto ocurre en el cielo durante la media hora, pero los ángeles allí empiezan a tocar las trompetas. Algunos han llegado a sugerir que el silencio en el cielo tiene como propósito las oraciones de los santos que puedan ser escuchadas. En todo caso, podemos estar seguros de que para el Señor las oraciones de los santos son importantes y de hecho, lo que aquí vemos es que establece una relación directa
entre las oraciones de los santos y la ejecución de los juicios que vendrían con el toque de estas trompetas. En el sentido, son estas oraciones las que ponen en marcha los juicios de Dios. Y encontramos un caso similar ahí en Éxodo, cuando los israelitas que se encontraban en esclavitud de Egipto pedían la intervención de Dios para que se les hiciera justicia. Porque en Éxodo capítulo 2, versículo 23, dice que acontecía los días en que el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y dice que clamaban y subió a Dios su clamor. Y en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los exactores. La deducción lógica de todo esto es que, como dijo Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y aquí el efecto acumulativo de las incontables oraciones de los hombres justos resulta ser muy poderosos. Ahora, todo esto nos lleva al versículo 6 del capítulo 8 y vamos ahora a meternos en las 7 trompetas del Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 6 del capítulo 8. Dice la palabra de Dios: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Estas 7 trompetas representarían juicios antes de la caída de las 7 plagas. Es decir, son juicios de advertencia que en la historia se cumplieron en diferentes momentos. Estas 7 trompetas representarían conflictos militares. Mucha sangre se derramaría en distintos periodos de la historia. También podemos decir que tiene una relación con los 7 sellos, porque si recuerdan, los 4 primeros eran jinetes y los últimos 3 no lo eran. En el caso de las 7 trompetas, los 4 primeros tienen características especiales y las 3 últimas es conocida como las 3 ayes. Y esto tiene que ver con el pueblo de Dios. Y es por eso que vamos a analizar cada versículo de este estudio que estamos haciendo. Las 7 trompetas tienen muchas imágenes, muchos símbolos, que a muchos teólogos les ha llevado mucho tiempo tratar de comprender cada imagen o cada símbolo que pueda dar en este capítulo de este libro de Apocalipsis. Ahora Juan es llevado en visión al santuario celestial y dice que había ahí 7 ángeles, y estos ángeles reciben 7 trompetas, y al sonido de cada trompeta dice que hay un juicio divino que es totalmente diferente. Estos juicios son preliminares. Aquellos que son alertados a estos juicios no van a soportar las 7 plagas que van a ocurrir después de que Jesús salga del santuario. Así que estos son juicios de advertencia en 7 momentos diferentes. Ahora, es interesante ver qué representa el sonido de la trompeta. ¿Por qué es que las trompetas se pasan del capítulo 9 hasta el capítulo 11? Porque el capítulo 10 nos trae una revelación importante que ocurre justo al tocarse la 6 trompeta. Nosotros vamos a ir viendo eso, en qué momento se dio y en qué revelación, porque es que dedica un capítulo especial para eso. Entonces vamos a ver cómo la Biblia interpreta las trompetas. ¿Qué significa trompeta en la Biblia? Cada vez que la Biblia habla de trompetas, ¿qué cosa está diciendo? Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a Moisés, le dice ahí en el libro de Números capítulo 10, versículo del 1 al 10, dice la palabra de Dios: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo lo harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces, ¿cuál es el primer concepto que aquí se da acerca de las trompetas? ¿Por qué Dios mandó a Moisés: quiero que me hagas trompetas? Trompeta o el sonido de la trompeta servía ¿para qué? Para congregar, dice, para convocar a la congregación, o sea, para congregar, para reunir o para mover. Y si seguimos leyendo,
en Números capítulo 10, versículo del 4 al 5 y versículo 9 dice, mas cuando tocare solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Aquí dice que cuando toque una sola vez, solo se congregarán los príncipes. Versículo 5. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al oriente. Versículo 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y aquí tocarán, solo dice cuando vayan a la guerra, pero también dice el versículo 10, el capítulo 10 y el versículo 10 del capítulo 10 dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas, dice, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, ¿para qué servían las trompetas? Para reunir a las congregaciones, para mover el campamento. ¿Para qué más? Para reunir a los líderes. ¿Para qué más? Para ir a la guerra. Y, por último, para celebrar vuestras fiestas. Es decir, al sonido de la trompeta, siempre va a haber una reunión. La trompeta sirve para poder juntar aquí en la Biblia. En el Nuevo Testamento, la palabra trompeta está asociada directamente con el regreso de Jesús. El apóstol Pablo dice que vendrá, dice, con sonido de trompeta. Ahora bien, aquí en la revelación, en la visión de Juan, ¿quiénes necesitan ser juntados? Porque aquí dice que hay 7 trompetas. Pero recordemos esto, las 7 iglesias revelaban la condición espiritual, o sea, lo interno, lo que estaba pasando dentro de las iglesias. Los 7 sellos revelaban la condición social, o sea, fuera de las iglesias, o sea, el entorno de la iglesia donde se desarrollaba. Ahora las 7 trompetas dice que va a revelar la condición política y militar, es decir, los conflictos y las guerras que se desarrollarán desde el primer siglo, o sea, desde la primera iglesia hasta la venida de Cristo. Entonces repasamos. Entonces repasamos. Estas trompetas representan juicios de Dios a través de toda la historia que alerta, que te despiertan, que te dicen que algo más grave va a venir a futuro. Pues aquellos que se quieren librar de las 7 plagas son advertidos por las 7 trompetas que son tocadas en diferentes periodos de la historia. Ahora, te voy a advertir algo. Es muy difícil ver cada detalle cada vez que se toca una trompeta. Sin embargo, vamos a interpretar de manera histórica a qué momento de la historia representa y qué juicios de Dios se derramó durante el sonido de estas 7 trompetas que habla el libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a poner un pausa aquí y vamos a ver dónde termina la revelación de Apocalipsis. Apocalipsis, cuando revela las 7 iglesias, ¿dónde termina las 7 iglesias? En la venida de Cristo. Los 7 sellos, ¿dónde se abre el 7º sello? En la venida de Cristo. Y las 7 trompetas, vamos a ver que la última trompeta también será en la venida de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, este libro no es un final de terror. Este libro de Apocalipsis encierra esperanza, por esta razón que es la venida de Cristo. No existe otro libro que hable de Cristo. Es por eso que el último capítulo del libro dice en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Entonces vamos a ver rápidamente en qué situación política militar se encontraba el pueblo de Dios durante todo este periodo que se tocan las 7 trompetas. Ahora vamos a abrir la primera trompeta del Apocalipsis y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 7. Dice, el primer ángel tocó la trompeta
y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Podríamos decir que hasta ese momento Dios había dejado que el hombre recibiera las consecuencias de su propio pecado. Del mismo modo que alguien que siembra trigo recoge trigo, pero a partir de aquí Dios va a intervenir directamente con sus juicios, marcando un antes y un después. Romperá un silencio para comenzar a juzgar directamente el pecado del hombre. Y por supuesto también será vindicada la fe de todos aquellos que han orado y han sufrido mientras esperaban la venida del reino de Dios a este mundo. Así pues, los 7 ángeles conocían la señal, y en el momento en que el ángel tomó el incensario y llenó de fuego el altar y lo arrojó a la tierra, ellos dispusieron de tocar las trompetas. Cada juicio se divide en dos partes. Primero está la descripción del juicio y después sus consecuencias para el hombre. En el primer juicio consistió en granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y podemos buscar, ¿no? Podemos buscar la forma de explicar científicamente este y los demás juicios, pero no lo debemos olvidar que son intervenciones sobrenaturales que Dios prácticamente está más allá del comportamiento normal de la naturaleza, aunque en ciertas ocasiones guarden algún parecido con estos otros fenómenos conocidos en la naturaleza. Esto nos recuerda que Dios puede usar y de hecho usa estas catástrofes naturales en sus propios juicios contra el hombre. En cuanto a la plaga de granizo y fuego, vemos que también ocurrió un similar allá en Egipto, ahí en el Éxodo capítulo 9, versículo 22 al 35, ¿no? Y en cuanto al fuego mezclado con sangre, nos recuerda la profecía de Joel también que describe ahí en los días del Señor, en Joel 2:30. Sobre las consecuencias de este juicio, se nos dice que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esto afectará a los cultivos, a los pastos y a las frutas, causando un grave daño para las bestias y para el hombre. Sin duda será un desastre ecológico sin precedentes. Faltará oxígeno, habrá cambios climáticos desconocidos hasta ese momento. Ahora, ustedes recuerdan la palabra granizo y fuego, que no es la primera vez que aparece en Apocalipsis. Cuando se habla acerca de granizo y fuego y sangre, es juicio en la Biblia. Y tú vas a encontrar muchas veces que estas tres cosas representan un juicio divino. Como vimos hace un momento, apareció en la plaga de Egipto. También aparece aquí en la destrucción de Sodoma y Gomorra. La palabra fuego y granizo representan juicios de Dios. Cuando dice que se quemó la tercera parte de la tierra, está diciendo casi la totalidad. Es decir, que el primer juicio y cuando se tocó la primera trompeta hubo una destrucción terrible. Dice que hubo fuego y sangre. Y cuando dice la tercera parte, es que no fue completa. Fue una tercera parte, una porción de la tierra. La palabra árbol en la Biblia está siempre simbolizado al pueblo de Dios. Representaba al pueblo de Dios. Y esta primera trompeta es el primer juicio que Dios derrama sobre el pueblo judío. Recuerda cuando Jesús estaba siendo condenado para ser crucificado y Pilatos se lavó las manos y dijo, yo no soy responsable de la sangre de este hombre. ¿Qué cosa es lo que dijeron los judíos? Que su sangre sea recaída sobre nosotros, dijeron. Ellos mismos se condenaron. Y esta primera trompeta es el juicio de Dios contra aquellos por haber rechazado a Jesús como el Mesías. Por eso Amós capítulo 9, versículo 1 a 10 dice, los juicios de Jehová son ineludibles. Ahora, esta primera trompeta también se cumplió, dice, en el año 70, cuando Jerusalén fue destruido por completo. Si nosotros acompañamos a la iglesia cristiana desde el primer siglo, nosotros vemos que donde hubo mayor destrucción, mayor parte de sangre, los cristianos ofrendaron su vida. Fue en el primer siglo prácticamente desde que Jerusalén fue destruida por el ejército romano al mando del general Tito, el cual destruye Jerusalén
y miles son muertos. Entonces aquí viene el juicio, el primer juicio. Y saben ustedes que ahí aparecieron todos aquellos que no fueron obedientes y hubo una advertencia para que puedan salir, pero hubo un juicio por desobedientes. Y solo que aquí viene prácticamente la segunda trompeta. Segunda trompeta del Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 al 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Como vemos, aquí hay mucho simbolismo. Ahora, ¿en qué momento de la historia se toca esta trompeta? Primero tenemos que interpretar varias cosas. La Biblia dice, según Apocalipsis capítulo 17-15, que mar significa gente, muchedumbre de gente. Ahora, si la primera parte del juicio fue sobre Jerusalén, sobre ese pueblo, esta segunda trompeta se toca cuando las 10 tribus bárbaras empiezan a minar y destruir el imperio romano, dejando que este imperio pase a la historia para siempre. Dice que hubo mucho derramamiento de sangre, y eso sucedió en el año 352 hasta el año 476, cuando aparecieron 10 tribus bárbaras en el periodo de la iglesia de Pérgamos y debilitaron, dice, el imperio romano, siendo emperador en ese entonces Rómulo Augusto. Toda esa poderosa nación cayó. Por eso es que se dice que el mar se convirtió en sangre, porque la cantidad de guerras que se armó en ese tiempo cuando Roma fue conquistada, muchos seres humanos murieron. Ahora vamos a interpretar este versículo primero tomando los símbolos. Por ejemplo, dice que montaña en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 31 a 35, Nabucodonosor tiene una visión, el cual dice que vio una estatua que tenía la cabeza de oro. El pecho era de plata, el vientre era de bronce, y tenía piernas de hierro y los pies eran de barro. Ahora después Daniel dice en el transcurso de su sueño, dice que después vino una gran piedra sobre la estatua. Y esa piedra representa, queridos hermanos, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene y destruye por completo toda la estatua porque viene hacia los pies y eso dice que se convirtió en una gran montaña. Entonces vamos a recordar lo que significa todos estos símbolos. Si vemos la palabra montaña, montaña significa poder, imperio. Eso significa montaña. Fuego significa destruir. Mar ya lo vimos que significa muchedumbre de gente. Y sangre significa guerra, derramamiento de sangre. Entonces, la segunda trompeta representa a las invasiones de las 10 tribus bárbaras desde el año 352 hacia adelante, que finalmente provocan la caída del Imperio Romano en el año 476. Ustedes tienen que ir aprendiendo por eventos las 7 trompetas. Primero la destrucción de Jerusalén y luego la caída del Imperio Romano. Ahora viene la tercera trompeta. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 hasta el 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. ¿De qué estrella está hablando? Dice que cayó del cielo una gran estrella.
Y esa estrella, ¿cómo se llama? Ajenjo. Y dice que cayó sobre las aguas. Cuando habla de ajenjo, está hablando de amargura, de algo amargo. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Qué representa esta gran estrella en profecía? Como ustedes saben, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, un ángel es un mensajero enviado por Dios. Cuando dice que cayó una gran estrella ardiendo como antorcha, se está refiriendo a un ángel, a un mensajero. Pero aquí vemos una estrella que cae del cielo. ¿Quién es esta estrella que cae del cielo? En primer lugar, también recordemos que en la Biblia representa a Satanás, porque él es el lucero de la mañana que cayó del cielo. Y aquí está hablando también de líderes religiosos, líderes que llevaron al pueblo de Dios. ¿A dónde? Al paganismo. Y en un momento en que la tradición reemplazó la palabra de Dios. Por eso, observen esto. Cuando esta estrella cae, ¿qué ocurre? ¿Qué cosa ocurre? Cae sobre las fuentes de las aguas. Esas aguas limpias en la Biblia significa verdad. Recuerda que el agua es símbolo de Cristo y fueron contaminadas y fueron amargas. ¿Por qué? Porque cuando se, porque cuando se contaminó la iglesia cristiana con ese paganismo, entonces se armó un sistema contrario al gobierno de Dios y ahí surgió un poder y ya lo vimos en los videos anteriores, el cual hemos estudiado. Entonces, esta caída de la estrella representa la apostasía en la iglesia. Y esta estrella, que es Satanás, el lucero de la mañana, que cayó sobre la tierra y levantó un sistema para poder mezclar la tradición con la verdad. Y eso fue a través del tiempo. Recordemos la caída del Imperio Romano. Y luego, ¿quién ocupó esa silla del Imperio Romano? Pues fue el sistema papal. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que llegó una apostasía sobre la iglesia y este movimiento colectivo llevó a muchos falsos profetas a aquel mundo el cual puede entrar en una eterna oscuridad. Miren lo que dice Judas capítulo 1 versículo 13. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿De qué está hablando Judas? De falsos profetas está hablando. Así que aquellas enseñanzas de la iglesia fueron amargas y mortales para los hombres. Por eso dice que contaminó el agua y el agua es Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hizo amarga? Por las tradiciones suplantadas por la palabra de Dios. Este momento de tinieblas espirituales representa ese momento de la tercera trompeta. Y he aquí que aparece de una vez la cuarta trompeta.